tú comenzaste con esta inclinación a todo lo espiritual desde muy joven, tanto que a los 16 años ya hacías talleres y seminarios de vivencias espirituales, ¿cierto es, verdad? Cierto, cierto. Sí, en Y esa luego época era desde una comunidad católica, pero estudiaste sí. en la Universidad Católica No, Colombiana, no, 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 eran retiros católicos. católicos, Sí, sí, sí. O sea, yo católicos. estudiaba en un colegio religioso Ajá. y pues desde ahí fue que me enganché. De hecho, yo tuve la fuerte intención de ser cura y todo eso, Y hoy pero en por día ahí el estás, tema. y hoy en día estás en el Tantra, en otra religión. No, no es religión, pero sí en otro camino. Pues sí, es un reconectarse. ¿Mm? Psicólogo de psicología transpersonal también, maestría en terapia sistémica, taoísta. Luego estudiaste tantra, Sí, masajes, diferentes tipos de masajes, sí. tailandés, intuitivo, tántrico, yoni massage, chakras. Y hoy en día te dedicas totalmente al tantra, tanto ves que has fundado también una asociación para Ujú. despertar, digamos, Awakening Men Bueno, Alliance, que ujú. ayuda mucho a como a liberar y a despertar una forma de ese encuentro entre lo masculino y lo femenino, me imagino. Sí, fíjate que ese es un proyecto que surge hace apenas un par de años. Bueno, en realidad en realidad ese par de años son en realidad 4 años, pero con el año de la pandemia estuvimos suspendidos así en actividades por ese tiempo. Pero es un grupo que creamos solamente para hombres. Entonces el trabajo es solamente para hombres allí y sí, la intención es como despertar la conciencia, mucho trabajo de emocional, mucho trabajo de sexualidad también, diferentes talleres especializados en hombres. Entonces también hay a veces espacios con mujeres, pero en realidad el énfasis es que sean los hombres los que realmente se conectan en ese espacio de este lugar de que habla. Sin embargo, pues sí, trabajo a nivel terapéutico con parejas, sesiones individuales para hombres y para mujeres y también toda la parte de talleres mixtos de tantra, de sexualidad sagrada, sexualidad consciente. Sanuki, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué es tantra? Bueno, a ver, resulta que cada vez que yo he buscado la definición de tantra como tal, Ujú. que he explorado con diferentes maestros o en libros, en bibliografía y en diferentes tradiciones, la definición casi siempre es diferente. O sea, yo me he encontrado más y mal contadas unas 15 definiciones de lo que es tantra y una no tiene nada que ver con otra. Ujú. Entonces, otras hablan de un camino, algunos hablan de la traducción etimológica, pues de la palabra, de lo que significa cada parte de la palabra, otros hablan pues de la tradición milenaria. Pero fíjate que la forma en que para mí es más fácil describirlo desde mi perspectiva y con mi experiencia es que el tantra es una postura de vida. El tantra es una postura que se fundamenta en ciertos principios de esta tradición espiritual que es el tantra y es complicado también hablar del origen del tantra. Yo he escuchado de lo mismo, he escuchado que hablan de 5.000 años, hay unos que hablan de 8.000 años, hay unos que hablan de 13.000 años. Y un estudio muy, muy profundo que me gusta mucho habla incluso de 20.000 años, Ujú. ¿no? Desde comunidades primitivas que se reunían en el Valle del Indo, en lo que es actualmente la India, y muy desde una postura matriarcal, eran las mujeres las que dominaban un poco más ese sistema societal. Desde allí ya se distinguieron algunas prácticas tántricas. Entonces, fíjate que como que definir el tantra y el origen del tantra es súper complejo. No es una religión, eso sí es clarísimo, no es una religión. Sin embargo, sí ha servido de fundamento para muchas religiones y para muchos caminos espirituales, como por ejemplo el jainismo, el hinduismo, si tú piensas por ejemplo en el budismo tibetano y en el budismo zen también, ¿no? Entonces sí son varias las tradiciones que se han nutrido de allí, ¿no? De toda esta conceptualización del tantra y de todos los principios que tiene. Entonces, como te digo, para mí es una postura de vida que tiene presentes ciertos preceptos que son fundamentales en el Tantra. Entonces, eso es lo que es para mí. Eso está lejos de ser una religión, no es para nada una religión, es más un camino espiritual, así como el yoga, Ujú. así como el yoga. Sí, entonces, ¿cuál es el propósito del tantra? Como te digo, es un camino de expansión de la conciencia. Ok. Lo que sucede es que es un camino muy interesante y con el que yo me conecté porque es un camino que utiliza el placer para poderlo practicar.
Entonces, las herramientas del Tantra que necesitas para poder practicar con. Uno de ellos es el cuerpo, y el cuerpo se divide como en dos partes principales, que son la respiración y los sentidos. Entonces, en los sentidos tienes obviamente los 5 sentidos, pero es también la capacidad de sentir, la capacidad de percibir, ¿no? Todo lo que está pasando en ti, dentro de ti y en tu entorno y en tu piel, ¿no? Y todo lo que percibes a través de los sentidos. Entonces, eso es una parte, los sentidos y la respiración. Y el otro elemento fundamental para practicar Tantra es la conciencia. Entonces, fíjate que son elementos que tenemos a la mano todo el tiempo, que no necesitas ir a comprarlo de ninguna tienda deportiva, no necesitas absolutamente nada, simplemente estos elementos. Entonces, esa es la particularidad que tiene, desde mi perspectiva, el Tantra. Y por eso lo hace como tan práctico y tan atractivo desde mi camino. Como te digo, hay personas que han elegido aprender a través del dolor y a través del sufrimiento, y como que si no duele, dicen en inglés no pain, no gain, y hay mucha gente que está muy conectada con esta postura de vida y se vale. La mía no es por ahí, entonces la mía es más bien como que si es placentero, por ahí es el camino, ¿no? Si es fácil, por ahí es el camino. Yo iría más con el refrán de easy does it, ¿no? Como que si es fácil, por ahí funciona. Entonces, esa es como la diferencia ahí. Entonces, o sea, digamos que si es una práctica espiritual, ¿cierto? Porque es un expandir de conciencia. Y, y al expandir la conciencia, lo podemos aprender? ¿Cómo llegas, qué es el camino tántrico, digamos así? ¿Cómo podrías aprenderlo? ¿Cómo funciona? Bueno, fíjate que hay, casualmente ayer estaba entrevistando a un maestro, también estaba sirviéndole de traductor, de hecho, en un live que tuvimos ayer acá para un evento que va a haber en Colombia. Y de alguna manera le hicieron esta pregunta y resoné completamente con él. Y es que finalmente lo primero que tienes que hacer, yo siento que como que los niños son tántricos de alguna manera, ¿no? El niño está experimentando completamente. La diferencia es que el niño no tiene tanta conciencia. O sea, el niño tiene la experiencia, pero no tiene la conciencia. La diferencia con una persona ya con uso de razón es que tiene la capacidad de poder hacer estas interpretaciones de su experiencia y hacer lo que se conoce como una metaobservación, es decir, pararse en el lugar del observador y ver esto que le está pasando. Entonces, fíjate que esto es algo a lo que tenemos acceso todo el tiempo, todas las personas. Entonces, fíjate que vamos a hacerlo simple y vamos a hacer una práctica acá sencillísima. No tienen que hacer absolutamente nada, tranquilos, tranquilas, no tienen que desacomodar nada en el lugar donde están, así como están, simplemente, sin hacer trampa y sin cambiar nada. Fíjate en cómo estás respirando en este instante. No cambies absolutamente nada. Simplemente fíjate en cómo estás respirando. Entonces, de pronto la respiración la sientes como hasta acá, o sientes que estás súper relajado, o de pronto estás en una respiración más agitada, no importa. Bueno, entonces fíjate en cómo estás respirando. Y si ya notaste cómo estás respirando, quiero que ahora notes en tu cintura cómo te talla la ropa interior, el cauchito de la ropa interior o el pantalón, cómo te talla en la cintura. Si no tienes, puedes poner la atención en el cauchito de las medias a la mitad de la pierna. Pero si tienes ropa interior, pon la atención aquí a la altura del ombligo más o menos. Y trata de percibir la presión que hace tu ropa interior en la cintura. Y vuelve a respirar. Bien, entonces fíjate cómo cuando pones tu atención en ese punto específico, es muy fácil que pares el curso del pensamiento por un instante. ¿Sí lo notaste? Cuando pusiste la atención en la cintura, como que por un instante te desconectas, como si entraras en silencio para poner atención a ver qué está pasando ahí. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, fíjate que esto es lo que hoy en día se está popularizando mucho como una práctica de mindfulness. Mindfulness, sí. ¿Ves? Y fíjate que tiene que ver con esto. O sea, esto, aunque suena muy moderno, esto de mindfulness, son prácticas de meditación que llevan siglos dando vueltas en Oriente y están llegando ahora a Occidente. Entonces, fíjate que esto es para mí una práctica inicial de Tantra, es eso, es empezar a estar atentos a esta experiencia del estar presentes. Ahora, ¿qué sucede? Que hay ciertas experiencias
que son mucho más, digamos así, más fáciles de percibir y más interesantes de percibir. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando comes, se puede convertir en una experiencia orgásmica. Y en experiencia orgásmica quiero que nos salgamos de la idea del orgasmo genital que conocemos tradicionalmente, más como una experiencia expandida de ese placer o de esa energía que se genera en cualquier momento del día. Entonces, cuando estás comiendo, por ejemplo, si tú pones toda la atención a sentir el olor de ese bocado, puede ser, a mí me encanta hacerlo, por ejemplo, con fruta, una fruta que te guste, por ejemplo, es fabuloso hacerlo con mandarina, mandarinas o clementinas, bueno, y con fresas o frutillas, ¿no? Como que estas dos frutas son mis favoritas para hacer este ejercicio. Pero es que tal cual tú la tomes, primero la mires, la observes, la detalles, después la huelas, después la toques con los labios y después con toda la atención y toda la presencia la muerdas. Y cuando la muerdes sientes como cortas la pulpa. Si es un casquito de mandarina, un gajo de mandarina y te lo comes, cuando lo muerdes, como explota en la boca, cómo se desata todo este sabor, y masticas y cómo generas toda esta salivación y se mezcla, y juegas con la lengua y das vueltas, y luego tragas, ¿no? Como que pasas ese bocado y sientes cómo baja ese bocado y hasta dónde lo sientes. Esto se convierte en una experiencia mística. De verdad es una experiencia que energéticamente te abre y te permite, digámoslo así, como sentir más allá. Entonces de eso se trata un poco también la práctica del Tantra. Entonces fíjate que puedes empezar por cosas tan simples como respirar, hacer conciencia de tu ser, hacer conciencia de este tipo de experiencias como comerte un bocado de algo rico o un sorbo de algo rico si estás tomando algo, lo mismo, es apreciar la bebida, olerla, sentirla en los labios y luego despacio tener un sorbo y tenerlo en la boca un instante y luego pasar ese sorbo que acabas de tomar, ¿no? Y con esto de verdad, de hecho es muy bueno si tú quieres hacer dieta, porque cuando comes con esta conciencia tienes que comer menos para sentirte saciado. Necesitas menos ingesta para sentirte satisfecho, porque es como si estuvieras absorbiéndolo con tanta totalidad que te llenas más rápido, que tu cuerpo absorbe todo lo que necesita más rápido. Entonces es un ejercicio súper sencillo y creo que esa sería una iniciación súper simple y súper real a estas experiencias tántricas. Ya más adelante empezaríamos con ciertas meditaciones, con ciertas respiraciones, con prácticas de estimulación sensorial que van activando y despertando tu sistema energético, pero así como para empezar, siento que puede ser algo tan sencillo como esto, como simplemente hacer conciencia de tu respiración, hacer conciencia de tu ropa o de tu desnudez, de tu piel, de tus pies, del peso de tu cuerpo, de cómo pasas saliva, de cómo te comes un bocado de algo, ¿no? Todo esto son experiencias que te van conectando con tu capacidad de sentir. Entonces sería un buen inicio. Y finalmente sentir todo el cuerpo. Entonces, continuemos con nuestra conversación. Porque sentir realmente todo tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Ahora, lo que sucede y algo que ha llegado a Occidente es la parte sexual del Tantra. Es como lo que más resuena y con lo que la gente más lo asocia. Entonces, claro, lo que sucede es que, para bien o para mal, el sexo vende mucho, ¿no? Entonces, lo que ha llegado del Tantra es la parte sexual, porque con estas prácticas, claro, se pueden o incluye también muchas prácticas sexuales, así como es el comerte un bocado de fruta, es lo mismo hacer el amor, ¿no? Sentir un beso o una caricia, así sea contigo mismo. Aquí no necesitas tener una pareja para practicar Tantra, pero es tener la posibilidad de, por ejemplo, tener ciertas exploraciones esto en el taoísmo se llama autocultivación, solo cultivation o self-cultivation, se conoce en el taoísmo, en la sexualidad consciente y... Sí, práctica de sexualidad consciente se conoce como, por ejemplo, autotoque o autotoque amoroso, que es diferente a la masturbación, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es una estimulación del cuerpo, elevar la energía sexual, pero se hace desde un ejercicio, como una práctica de conciencia. Entonces, no es solamente a diferencia de la masturbación, que es simplemente tocarme con la intención de lograr un orgasmo, en los hombres orgasmo eyaculatorio, y en las mujeres usualmente es orgasmo por fricción de clítoris. Entonces, claro, fíjate que es completamente diferente la experiencia.
Y como te decía, lo que ha sucedido con el Tantra es que se ha popularizado un poco por estas prácticas sexuales en las cuales los hombres pueden llegar a tener encuentros sexuales que duran varias horas. Las mujeres y los hombres tienen experiencias multiorgásmicas durante estas experiencias. Y pues obviamente todo esto es muy atractivo y es lo que ha conectado un poco a la gente. Alguna vez, hace muchos años, entrevistaron a Sting y él decía que él hacía el amor por 7 horas. Entonces todo el mundo quedó así como, ¡ah, Dios mío, ¿cómo es eso? Todos queremos aprender. ¿Y cómo haces? Entonces él dijo, no, es que practico Tantra. Entonces como que se generaron todas estas ideas con respecto a las prácticas sexuales desde el Tantra, que como te digo, pueden llegar a ser ciertas, pero no es la manera con las que se fantasea, ¿no? Sin embargo, lo que sí ha llegado a Occidente, como les digo, es esta parte sexual. Hay otra parte, de hecho el Tantra tiene, como te digo, tiene que ver con toda una postura de vida. Entonces Sí. no está limitada solamente a la sexualidad. La sexualidad es una de las experiencias que suceden en esta Una práctica, es una parte de las más de lo que posibilidades somos de nosotros, exploración. ¿verdad? Una Dime, parte, David. una parte más de lo que somos nosotros, o sea, nosotros no somos solamente Claro, total, total, ujú, total. ujú, ujú. Sí. Entonces, lo que sí sucede, y ahí sí quiero como aclarar, es que cuando experimentamos un orgasmo, hay una movilización muy fuerte de energía. Entonces, eso es algo que sí es real a nivel energético, y por eso es que se utiliza como esta energía sexual, que de hecho en el taoísmo también se conoce como energía vital. No se habla ni siquiera de energía sexual, sino energía vital. Ujú. Es como tu energía de vida, es como este motor, este combustible que te mantiene aquí en este plano. Y esta es la energía que, digamos, como que podemos utilizar para potenciar a otros aspectos de la vida. O sea, tú puedes utilizar tu energía sexual para enfocarla en un proyecto que tengas, por ejemplo. Si estás iniciando un emprendimiento y quieres movilizarlo, o estás preparándote para correr una maratón, o estás en un proceso de recuperación de una lesión física o de una enfermedad, tu energía sexual puede ser enfocada en estos aspectos. ¿Ves? Entonces es como utilizar ese recurso de esta energía que es tan poderosa, que es tan vital, para ponerla al servicio de algo intencionado desde tu conciencia. Entonces esa también es otra posibilidad que hay en este camino desde el Tantra y desde estas prácticas de sexualidad consciente. Y bueno, ahí entonces nos queda la pregunta, cómo elevas esa energía sexual para que puedas conseguir cualquier proyecto, cualquier propósito, ¿verdad? Ahí viene, me imagino, la respiración, que fue lo primero que nos enseñaste Ujú. a trabajar la Totalmente. respiración en ese camino. Sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, hay diferentes líneas de Tantra, hay diferentes como caminos de Tantra, ¿no? Entonces, hay unos que son muy ortodoxos. Hay otros que son más relajados y más fluidos. Hay unos que hablan, por ejemplo, de la necesidad de que no compartas tu energía sexual con nadie. Y de allí muchas prácticas, por ejemplo, o comunidades como los monjes budistas, ellos tienen muchas prácticas taoístas y tántricas, que hay muchas que son muy similares, y muchas respiraciones, y utilizan esta energía y nunca tienen contacto genital o sexual con otra persona. Todo el trabajo de su energía es con ellos. ¿Ves? Ni Hay siquiera otras contacto líneas de Tantra, físico, por ¿no? ejemplo, Ni siquiera contacto físico. a veces ni siquiera contacto físico. Ujú. Hay otras líneas que dicen, ok, puedes tener una compañera o un compañero tántrico para tener tus experiencias, tus meditaciones, para hacer tus ejercicios y tus prácticas, pero no puedes involucrarte emocionalmente. Entonces, como que tienes ahí la herramienta, que es tu compañero, para poder tener ciertas prácticas. Y dicen que, por ejemplo, si te involucras emocionalmente, te vas a distraer, ¿no? Entonces, lo mismo de la postura anterior, como que te distraes cuando te enamoras, te distraes. Si estás conectado con alguien de sexo opuesto o con un interés sexual, te vas a distraer. Aquí es como que puedes tener a tu compañera, pero la idea es que, o tu compañero, pero la idea es que no te distraigas, que te mantengas en tu centro y que es simplemente una persona que te ayude y que te acompañe en tu práctica. Bueno, entonces tu compañero de práctica. Y hay otras líneas de Tantra que hablan de de lo maravilloso que es poder practicar tantra con tu pareja afectiva, ¿m? Con tu compañero, porque el amor va a potenciar la experiencia que tú llegues a tener a nivel energético, de,
de cualquier ejercicio, de cualquier práctica que tengas. Entonces, fíjate que son diferentes líneas y obviamente hay un montón de pasos de lugares intermedios, ¿no? Aquí te mostré como 3 lugares, ¿no? Una extrema, el camino medio y la otra extrema. Pero eso tenía que ver con que, así como hay diferentes líneas de tantra al respecto a la forma en que lo practicas, por ejemplo, hay líneas muy ortodoxas que dicen que el hombre no debería eyacular nunca. ¿Mm? Ujú. Porque hablamos de cómo, así como les dije un instante, esta energía de vida, esta energía vital, está muy conectada con la experiencia eyaculatoria en el hombre. Entonces, cuando el hombre tiene un orgasmo eyaculatorio, cuando el hombre eyacula, está descargando mucha energía. Y esto creo que es normal. Si eres mujer, habrás visto a tu pareja cuando eyacula, qué pasa, qué hace. Y si eres hombre, ¿de qué te dan ganas después de eyacular, no? Entonces, fíjate que sí, la tendencia es, puff, apenas un hombre eyacula, se duerme. ¿Mm? O se va a preparar algo de comer o se arruncha ahí un ratito, pero es como que necesito descansar para recuperar energía. ¿Mm? Eso es lo que usualmente y naturalmente a nivel físico también sucede en el cuerpo del hombre. Entonces, fíjate que el yoga y el tantra, aquí es donde queríamos mostrarte como las líneas de yoga, las líneas del tantra, perdóname, porque también hay prácticas del yoga en donde, de nuevo, hay unas líneas de tantra que dicen que son primas hermanas del yoga, y hay otras líneas de tantra que dicen que el yoga es lo opuesto al tantra. ¿Mm? Entonces, las que dicen que son como primos hermanos es porque utilizamos la respiración, y aquí venía lo que estabas comentando, ¿no? De cómo utilizamos la respiración para elevar energía, para enfocar energía, ¿no? Para focalizar o activar alguno de los centros energéticos principales, o si queremos poner nuestra intención en algo en particular, esta energía y esta intención en un proyecto, en un propósito, en una intención, en una sanación, en lo que sea, ¿ves? Y aquí está muy conectado con algunas líneas de yoga, que también trabaja con mucho pranayama, con estas prácticas y técnicas de respiración. Y asimismo, hay otras líneas de tantra que dicen que el yoga es lo opuesto. Las líneas que hablan de esta oposición con el yoga tienen que ver, son posturas que suelen ser muy relajadas, que vienen muy conectadas con el fluir, que plantean el tantra como un camino de fluir, de soltar, como un camino muy femenino de dejarse llevar, y lo comparan con el tantra, perdón, con el yoga, que es muy de la postura, muy de la asana, que es rígida, que es estructurada, que tienes que pararte de esta manera y mantener la posición tanto tiempo, y después de estas respiraciones cambias a la siguiente asana, a la siguiente postura. Entonces dicen que el yoga es muy masculino, es muy mental, es muy estructurado, y esta línea de tantra pues plantea un tantra que es supremamente como desde el corazón, desde el sentir, desde el cuerpo, desde el fluir, ¿no? Entonces fíjate que hay como diferentes posturas, diferentes líneas, pero sí, muchas de las prácticas para elevar la energía, para poderla enfocar en algo, son prácticas de respiración principalmente, de visualizaciones de respiración, eh, y ejercicios que realizas después de cargarte energéticamente, por ejemplo. Mucho de esto con energía sexual o energía vital, ¿no? A veces la activamos con movimiento, a veces la activamos con respiración, pero pues sí hay siempre como una activación de la energía para tener la energía despierta y lista para poder usarla, para poder ponerla al servicio de lo que tengamos intencionado. Y cuando no tienes, o sea, cuando es solamente los sentidos, ahí vienen entonces lo que son los masajes, ¿verdad? O el gusto de la presencia en todo lo que estás haciendo, ya sea contigo o con tu pareja. Uh-huh. De acuerdo, fíjate que aquí el masaje entra como una herramienta. Bueno, te voy a hablar de 2 masajes. Una Ujú. es como la experiencia sensorial que tienes, y la otra es la parte del masaje tántrico como tal. Entonces, fíjate que en un masaje con tu pareja, el ejercicio acá es jugar a que uno de los dos esté completamente conectado con su energía masculina, y es quien da, quien está sosteniendo el espacio, quien se encarga de cuidar y de complacer al otro, y la otra persona encarga la energía femenina. Esto no tiene que ver con ser hombre o mujer. O sea, yo puedo ser hombre, y si yo voy a recibir, yo entro en mi energía femenina y me relajo, me entrego, me suelto y me permito ser acariciado, ser contactado, ser estimulado, ser pesado, lo que sea. Y aquí a lo que yo estoy poniendo atención cuando estoy recibiendo
está toda la experiencia del contacto, cómo se siente, qué pasa en la piel y piel adentro. Ese es como el ejercicio de la persona que está recibiendo. En este tipo de masaje, cuando es como de activación a través de la estimulación sensorial. Y la persona que está dando, obviamente, está como al servicio, en devoción, está adorando en términos como emocionales, ¿no? De adorar el cuerpo del otro como si fuera un templo, como de acariciarlo, de disfrutarlo, de consentirlo, de estimularlo, ¿no? Con las yemas de los dedos, con un contacto de diferentes tipos. Puedo utilizar el pelo, puedo utilizar plumas, puedo utilizar mi aliento. Y todo esto lo que está buscando es generar experiencias y activar esa energía. Y esa es una forma de activar la energía sexual. Estaban preguntando en ese momento por eso. Entonces, fíjate que esta forma de estimulación o de autoestimulación, si lo haces a solas también, en un autotoque, lo que busca es activar esa energía, despertar tu cuerpo. Otras formas simples también ya vuelvo a lo del masaje y explico la otra forma de masaje, pero otras formas simples de activar la energía tienen que ver con simplemente activar el cuerpo. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, si bailas durante 5 minutos, si haces algún tipo de respiración consciente, hay diferentes tipos de respiraciones, pero simplemente es una respiración consciente donde estás respirando por la boca sin pausa. Esto se llama una respiración continua o cerrada, en donde no tienes pausa entre inhalación y exhalación. Ahí ya estás cargándote de energía. Generas una activación particular del cuerpo y ahí ya cargas esta energía. Bien, entonces, volviendo al tema del masaje, cuando estás en un masaje tántrico, lo que sucede allí es que hay toda esta estimulación y aquí puede haber, cuando no es en terapia, porque tú puedes tener una experiencia de un masaje muy erótico y muy sensual con tu pareja, y ahí no hay necesariamente una intención de sanación. O sea, tú no tienes este contacto con tu pareja para sanar algo. Lo que sucede, y esto es en términos ya como terapéuticos, es que aunque no haya una intención y aunque no sea terapia, este tipo de contacto puede tener un efecto terapéutico. Así como cuando tú te reúnes con tus amigas y le cuentas tus problemas y te desahogas, eso tiene un efecto terapéutico. No fue terapia, pero tiene un efecto terapéutico. Entonces, lo mismo sucede cuando exploras con tu pareja. Puedes tener un espacio en donde te reconcilias con algo o perdonas algo. A veces ni siquiera tienes claridad de qué es, pero simplemente como que descargas algo, como que sientes que te liberaste, como que tuviste una experiencia diferente y más allá de lo físico en ese encuentro con tu pareja. Y digo que no importa lo que sea, a veces ni siquiera sabes qué es, simplemente te sientes más liviano, más liviana, o simplemente te dan ganas de llorar, o de que te abracen y te contengan, y no tienes mucha claridad de por qué, simplemente te dan esas ganas. Y esto tiene que ver con que el cuerpo almacena los traumas de manera no consciente. Cuando tú no resuelves algo en tu vida, con la conciencia, tienes una pelea o un evento traumático, y no tienes la posibilidad de resolverlo conscientemente, tu cuerpo busca la manera de almacenarlo, porque esa energía queda, y esa emoción cada emoción genera ciertos químicos en el cuerpo, ¿no? Y eso es algo de lo que ya se ha venido hablando mucho más en las últimas décadas. De hecho, las enfermedades vienen mucho de allí, la gran mayoría tienen raíces y fuentes emocionales. Entonces, tu cuerpo genera ciertos químicos. Por ejemplo, una pelea. Hay una discusión, tu cuerpo lo que hace es prepararse para pelear o para salir corriendo, pero de pronto no puedes hacer ninguna de las dos. Entonces generas un montón de químicos en tu cuerpo que están ahí listos para resolverlo, pero tú desde tu conciencia, desde lo social, desde el lugar en donde vives, la forma en que fuiste creada, tu religión, tus creencias, lo que sea, no puedes hacerlo. Entonces todos estos químicos tienen que hacer algo, ¿no? Salir o moverse en tu cuerpo de alguna manera. Y cuando sucede varias veces, cuando es algo muy fuerte y nunca lo pudiste soltar conscientemente, va a buscar la forma de guardarse en tu cuerpo de alguna manera, y pueda que con el tiempo tú sientas que ya eso quedó resuelto, pero en tu cuerpo queda almacenado. Entonces, a veces, a través del masaje y del contacto, esto que estaba atorado en tu cuerpo se moviliza. Entonces, como que siento que, me alivié de algo, y a veces no sabes de qué. Y si no sabes de qué es, no lo busques. Acá mi invitación es cuando sientas que se moviliza algo profundo, íntimo, que te dan ganas de llorar, si no tienes clara la razón del llanto, de la tristeza o de la rabia o de la necesidad de contención, no la busques. No hay necesidad. Tu cuerpo ya lo está soltando
Y así como lo absorbió y tú no fuiste consciente de que se absorbiera así en tu cuerpo, de que se almacenara en tu cuerpo este bloqueo, pues así mismo se suelta y no tienes que ser consciente de que se está soltando. Entonces, eso es algo que puede llegar a suceder. Ya en el ambiente terapéutico, lo que sucede en el masaje tántrico es que, claro, se liberan con cierta intencionalidad, se activa la energía con cierta intencionalidad. La persona que recibe el masaje tiene una intención, está buscando algo en particular a través de esta experiencia. Entonces, usualmente se trabaja eso que está buscando la persona, pero adicionalmente se pueden liberar otras memorias, se pueden desbloquear otros lugares, otros espacios energéticos en el cuerpo. Y así como hay una reflexología podal, que es la que conocemos usualmente, ¿no? Como vamos a hacer reflexología, es masaje en los pies y te estimula los puntos, y entonces aquí el hígado, y aquí la columna, y aquí el dolor de cabeza en el dedo gordo, todo esto. Asimismo, hay un tipo, digamos, como de reflexología a nivel genital en hombres y en mujeres. Y allí es donde se almacenan muchos de estos traumas que tienen que ver con historias de nuestra sexualidad, historias de abuso, por ejemplo, historias de frustración, o también historias que ni siquiera son nuestras, sino que vienen de nuestro linaje, que vienen de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, ¿sí? Y que están allí almacenadas y a veces son culturales. O sea, hay ciertos traumas que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya los traen como en el ADN, por así decirlo. Y traumas que los hombres, por el simple hecho de ser hombres, ya traemos también ahí como registrados. O sea, es como un karma que se ha venido heredando desde hace generaciones, ¿sí? Desde la época de la conquista y más atrás, si quieres, ¿no? Entonces, es toda una práctica en la cual se pueden liberar un montón de bloqueos que están generando malestar, incomodidad, dolor, enfermedad, o, digamos, ciertos estados emocionales que no te permiten sentirte conectado con la plenitud de la vida. Entonces ahí entramos como en temas de depresión, por ejemplo, de sentir que no disfrutas del sexo, de sentir que no tienes deseo sexual, de sentir que no le ves la gracia ni el chiste a la vida. Entonces muchas veces viene de esto, de estar bloqueados y no estar, y tener algo en nuestro sistema que nos bloquea de la experiencia de placer. ¿Mm? Que no tiene que ver nada tampoco con estar solo, ¿verdad? Porque a veces se piensa que No. por estar, que no tener pareja estable, o tampoco se puede disfrutar de la sexualidad, y no es cierto. Tienes razón, tienes razón. Fíjate que la gran mayoría de las prácticas tántricas se pueden realizar a solas. Y de hecho, la idea es que tú inicies un proceso siempre para ti, ¿no? El que tengas una pareja y lo puedas compartir con una pareja es como un plus. O sea, si tienes eso, fabuloso. Pero si no lo tienes, eso no tendría que ser nunca un impedimento para no practicar tantra o para no tener este tipo de experiencias y de procesos, lo que les decía, ¿no? Como por ejemplo el masaje. Me puedo hacer un automasaje. Y aquí otra invitación y otra recomendación que les hago a las personas que quieran como iniciar en estos caminos es el desgenitalizar un poco la experiencia. Porque estamos muy acostumbrados, sobre todo los hombres, pero un poco también las mujeres, a tener completamente genitalizada la experiencia de placer de la sexualidad, ya sea en pareja o ya sea solas. Entonces aquí parte del ejercicio es empezar a darme permiso de aprender a sentir placer en otras partes del cuerpo, ¿no? Y aquí las mujeres tienen una ventaja, y es que las mujeres vienen naturalmente o sea, como que en el chip, en el programa ya viene una conexión entre el corazón y los genitales, entre la expresión de su sexualidad y el placer con el amor, ¿no? Entonces es un tema que es como mucho más común en las mujeres y es más fácil, es una conexión, un vínculo que ya tienen, mientras que los hombres tenemos que aprender. Los hombres, si se han dado cuenta, tenemos como más dividida esa parte, ¿no? Como que un hombre puede tener sexo y no pasa nada y no se vincula y no le importa, no importa, ¿no? Dicen que el camino para llegar al corazón de un hombre es a través del sexo, y el camino para llegar al sexo con una mujer es a través del corazón, ¿no? Entonces fíjate cómo ahí están planteados un poco, y aquí la invitación sí es esa, a reconocer que no necesitas pareja, pero la práctica que sea que inicies, sí te invito a que sea de mucha conciencia, de mucha exploración y de empezar a desgenitalizar un poco
esta experiencia de placer a nivel sexual? Por supuesto, esto debes aprenderlo con alguien que te enseñe tantra y que además sea muy claro donde no sea, o sea, existan límites y la práctica sea en una forma que tú puedas aprender algo en forma positiva y no te deje algo negativo, ¿no? Que lo decías también en Claro, Instagram, por ahí lo leí. claro, eso es súper importante porque sí es muy fácil retraumatizar, Ujú. ¿no? O sea, tú estás buscando sanarte de una historia de abuso y cuando vas a una sesión de tantra, ya sea a un taller o a un curso o a una sesión privada en una terapia, puedes fácilmente volver a engancharte con la historia de estar siendo reabusados. Entonces se genera una retraumatización en vez de una sanación, ¿no? Entonces sí es muy importante que si en algún momento vas a participar de algún taller, de algún grupo, de algún curso o vas a tener una sesión privada, es muy importante tener los límites súper claros desde el inicio. Bien, primero saber cuál es tu intención y segundo tener también la claridad, y aquí es una invitación que nos hago a todos con mucho amor, a que no tienes que hacer nada que no se sienta que está bien contigo, ¿no? Porque puede ser, o sea, qué sé yo, puede ser en una visita al médico. Y el médico te puede estar haciendo un examen físico y te preguntas, uy, doc, la verdad, yo no me siento cómoda con este contacto. Yo prefiero que no, hay otra forma, hay una enfermera que lo puede hacer. O sea, siempre tienes que buscar la forma en que sea cómodo y amoroso para contigo. Bien, en cualquier escenario. Obviamente en este, donde se maneja tanta intimidad, donde obviamente se puede llegar a estar en completa desnudez, en completa vulnerabilidad. Entonces acá mi invitación es a no ceder tu poder sobre ti, sobre tu cuerpo, a cualquier experto que esté enfrente. O sea, el hecho de que sea un experto no quiere decir que tenga más derecho o que sepa más de tu cuerpo que tú. Entonces ahí la invitación sí es, como tú dices, Juana, a que los límites sean clarísimos. ¿Cuál es la intención? Y que te planteen qué herramientas se podrían usar, qué ejercicios se podrían usar. Además, porque todas las prácticas de tantra se pueden hacer completamente vestidos. ¿Mm? Es Ujú. como que, ok, así como en el yoga, no sé si hay aquí practicantes de yoga en donde yo, por ejemplo, sin flexionar las rodillas, yo no alcanzo a tocarme la punta de los pies, ¿no? Es como que, uy, no, yo no puedo, no alcanzo, mi límite es ahí, o sea, yo no puedo tocar el piso con las manos sin doblar las rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Para eso hay bloquecitos. Entonces, son como herramientas que te ayuden a ti a compensar si hay algún límite que esté en el que te sientas que no puedes ir tan lejos, ¿no? Entonces, ok, no puedes pararte de cabeza, pero puedes pararte de manos. En una sesión de tantra, pues, esta respiración me está elevando mucho, puedes no hacerla durante los 20 minutos que dice la meditación, hagámosla por 10 minutos. ¿Mm? Este ejercicio que deberías hacerlo, eh, qué sé yo, en cierta posición, sentada, por ejemplo, sobre el regazo del hombre, y dices, wow, no, pero es que para mí es como mucho, no me siento bien, ok, hagámoslo frente a frente. ¿Sí? O sea, siempre está la posibilidad de utilizar estas como ayudas, ¿m? Ujú. Para poder realizar cualquier práctica sin que te sientas vulnerada, sin que entres en un espacio de la posibilidad de retraumatizar o de no sentirte cómodo o cómoda contigo mismo. O sea, aquí sí siento que es súper importante que tú tengas esa claridad, porque el terapeuta puede hacer lo que sea. O sea, yo en una sesión de terapia puedo hacer 10.000 cosas, 10.000 malabares, ¿no? Pero si para ti algo no se siente bien, ahí se marca el límite de una, y este límite de hecho se habla desde el inicio de la sesión. Entonces, eso sí es clarísimo y sí es algo importante, como les digo, no solamente para estas prácticas, puede ser en un taller, puede ser en un curso, sino en cualquier aspecto de la vida. Puedes estar en un taller de Reiki y en el taller te dicen que tienes que invocar la energía de esto y de eso y tú no resuenas con eso, es como que, uff, podemos invocar algo diferente o hacerlo de una forma diferente, yo no me siento ahí, yo no resueno ahí, nadie tiene por qué obligarte. Entonces es como un ejercicio y una práctica para aplicar en todos los aspectos y en todos los contextos de tu vida. Tú decías anteriormente que al hombre llega desde el sexo al corazón y la mujer del corazón al sexo, ¿verdad? Pero, y que es más fácil en la mujer, pero en la mujer tal vez hay dos áreas que tenemos que trabajar que son tabú, ¿cierto? Que es la culpa seguramente o en las mujeres más que y más en las culturas latinas. Hay algunas culturas que no tienen culpa, que son más abiertas a toda su sexualidad.
para ello también hay un aprendizaje a través del Tantra para liberarte. Claro que sí. Mira que mucho del trabajo en las prácticas, por ejemplo, de terapia individual o en algunos talleres, el ejercicio de sanación empieza por empezar a conectarme con lo que estoy rechazando de mí, con lo que me duele de mí y además visualizar el lugar en el que quiero estar, ¿no? Entonces, como cualquier ejercicio, cualquier proceso en el que tú estés, tiene que ver con estos dos puntos. ¿Qué es lo que, cuál es el punto en el que yo quiero llegar? ¿Cómo me quiero ver cuando termine el proceso? ¿Y en dónde estoy en este momento? Y el en dónde estoy tiene mucho que ver con lo que tú sientes de ti mismo, de ti misma, con la autopercepción que tienes y con todas las historias que hay, de las cuales una mínima parte son realmente tuyas. Casi todas han sido condicionamientos, cosas que tú has aprendido, algunas que ni siquiera has experimentado, pero tú aprendiste que así es. ¿Ves? Entonces hay historias respecto a lo que las mujeres pueden y no pueden hacer, a lo que deben y no deben hacer, o algo tan simple como cómo se deben ver. Para que una mujer sea atractiva debería verse así y hablar así y moverse así. Y fíjate que eso no es real. ¿Ves? Son cosas que hemos aprendido. Y los hombres igual, los hombres también tenemos otras taras y en la sexualidad tenemos un montón de temas también muy, muy fuertes que nos condicionan y nos marcan mucho en la experiencia de nuestra sexualidad. O sea, los hombres no hacen el amor así de gratis, es algo que han aprendido. Y las mujeres igual, o sea, el juego lo jugamos ambos, tanto hombres como mujeres. Pero sí, siempre hay historias buenas, como tú dices, de vergüenza, de culpa, heridas de traición, heridas de abandono y obviamente miedo. Entonces, como que siempre están esos elementos por ahí dando vueltas en todos nosotros. En algunos más, en algunos menos, en ciertas áreas sí, en ciertas áreas no, pero siempre hay elementos de esto. Y con respecto a nuestra sexualidad, sí es algo que, como tú dices, culturalmente viene muy cargado en nosotros y es la vergüenza. ¿No? Como que nos sentimos mal del sexo, nos sentimos avergonzados del sexo. En Latinoamérica, en Hispanoamérica, digamos, como que hay una carga cultural que viene muy sesgada desde la religión y hay muchos aprendizajes y muchas creencias que vienen desde allí con respecto a que el sexo es malo, que el sexo es impuro, que, bueno, que todas las historias que hay con respecto a cómo deberías tú experimentar la sexualidad. Y la verdad, la forma en que se plantea es bastante restringida. Entonces, de alguna manera, apenas estamos empezando como a liberarnos de esa carga, de esa memoria que es ya ancestral, que es lo que más nos genera culpa y vergüenza. Entonces, socialmente está empezando a movilizarse, ya hay movimientos, por ejemplo, de las mujeres con respecto a, no sé, hubo movimientos hace poco, por ejemplo, el free nipple, de no utilizar brasier y no sentir vergüenza cuando se nota el pezón, por ejemplo, en las mujeres. Entonces, es un movimiento que empezó como a tomar fuerza y es eso, ¿no? Es como reconocer que, tengo que dejar de ocultarme, ¿no? Lo mismo con la luna, con la menstruación, las ideas que hay con respecto a la menstruación en la mujer son un montón y son además negativas. Culturalmente lo que hay es muy negativo con respecto a la luna. Tanto, claro, lo viven las mujeres, pero los hombres también, como les digo, también juegan el mismo juego. Entonces tenemos la misma creencia. Uy, si es que no se debería tener sexo cuando tiene la luna, es desagradable, es antihigiénico, huele mal, o sea, están todas estas historias y resulta que nada de eso es real, es cultural, se ha creado culturalmente. Entonces tiene que ser un montón de historias que, pues la verdad, son pura basura y creemos que es cierto y nos maltratan tremendamente en términos de la expresión de nuestro ser real y nuestro ser genuinos. Entonces, sí es cierto que sí hay mucho trabajo de arrancar por liberar culpa y liberar vergüenza. Es cierto. Iba a decir que hoy en día se está hablando mucho del divino femenino, ¿verdad? De descubrir la energía femenina tanto en el hombre y como darle el lugar que hay en las mujeres para podernos conectar desde esa parte sagrada con nosotros mismos. En el Tantra también se trabaja el Shakti, ¿no? Shakti y Shiva. Sí, correcto. Fíjate que ese es uno de los principios de los que hablaba al inicio, ¿no? De los principios básicos del Tantra, está esta dualidad, la dualidad del masculino y el femenino, del día y la noche, del balance de las energías. Entonces se habla de
una conciencia Shiva del masculino que representa la energía masculina. Y ojo, porque esto no tiene que ver con que seas hombre o seas mujer. Aquí por eso hablo de lo masculino y lo femenino, pero tanto hombres como mujeres tenemos ambas polaridades dentro de nosotros. Entonces estamos hablando de una conciencia masculina que es Shiva, que encarna el centro, la capacidad de estar centrado, de estar como muy conectados con la tierra desde lo masculino. Y hablamos de una energía Shakti, que es la femenina, que es la que se da permiso de jugar, de moverse. Por así decirlo, es como si Shiva fuera la dirección, como el poner el objetivo en algún lugar. Eso sería la conciencia Shiva, tener el objetivo. Y Shakti es el combustible, es la energía que dinamiza, que mueve, que crea. Es toda esta emocionalidad de lo femenino. Bien, entonces es como el combustible que nos lleva a lograr llegar a ese objetivo. Bien, entonces ahí está como el balance de las dos energías. Y sí, son energías que nos habitan a ambos. Hay cualidades, y aquí voy a decirlo muy, muy por encimita, pero hablamos de lo masculino y de lo femenino, pero hablamos de que ambos tenemos cualidades maduras y cualidades inmaduras de estas dos polaridades. Entonces, por ejemplo, la versión madura de un aspecto de lo femenino, por ejemplo, de la emocionalidad femenina, es la pasión. Son esas mujeres que son apasionadas. Por ejemplo, tú ves esa pasión en una bailadora de flamenco. Por ejemplo, notas esa pasión, toda esa emoción y esa fuerza ahí en el zapateo de una bailadora de flamenco, ¿no? En la versión inmadura es una mujer, por ejemplo, que hace drama por toda, una drama queen, ¿no? Allí, que es la que todo es terrible y llora por todo y entonces todo el mundo la maltrata y sufre por todo, cuando en realidad es una diva. Entonces, esa sería una versión inmadura de la misma emocionalidad, de la misma emoción y de la misma pasión, ¿no? En el masculino, por ejemplo, hay un tema de la fuerza y del estar enraizado. Entonces, fíjate que esta energía en el masculino maduro, por ejemplo, se representa en la capacidad de cuidar a los tuyos, de ser como este protector, este guardián que cuida a su clan, ¿no? Esa sería como la energía masculina. Ojo que estoy hablando de energía, ¿no? Esto puede ser en hombres o en mujeres, pero es como esta energía de cuidar a tu grupo, a tu clan, a tu comunidad, a tu tribu, a tu familia. La versión inmadura de esa misma fuerza del guerrero en esta característica masculina sería, por ejemplo, el hombre, o el maltratador, el que utiliza la fuerza para que todo el tiempo está agrediendo, que todo es a las malas, que puede incluso llegar a la agresión física. O puede ser mujer, ¿no? Dime. O puede ser la mujer también. Claro, puede ser la mujer que entra en ese rol de todo es a las malas y todo es como agresivo, desde esta violencia que no puede contener. Entonces, fíjate que es la misma fuerza, pero en un lugar completamente diferente del espectro. Entonces, estamos hablando de cualidades masculinas y de cualidades femeninas que tenemos hombres y mujeres, unas maduras, otras inmaduras, pero el Tantra sí plantea esta dinámica entre las dos polaridades, entre la conciencia masculina, la energía Shiva, y la emoción y la energía femenina, la energía Shakti. Entonces ahí está como este balance de energías que nos habita a todos todo el tiempo. Eso les decía en el masaje, cuando entramos en recibir el masaje, entramos en energía Shakti, en el femenino, en el recibir, ¿no? Esto es femenino, recibir, abrirme a recibir es femenino. Penetrar y dar y hacer es masculino. Entonces ahí como está el balance y pues nada, ahí estamos todos jugando a eso todo el tiempo. Sabes que en Tantra hay otro concepto que me parece muy lindo y es que ese matrimonio del masculino y el femenino se da dentro de ti. Cuando tú consolidas ese masculino y femenino en forma armónica, en balance dentro de ti, eso se refleja también afuera de ti en tu misma relación. Totalmente. Bueno, fíjate que es súper lindo. Esa idea, ¿verdad? Que me parece tan linda. Es súper linda y es súper poderosa porque, bueno, hay muchas líneas que dicen que esta es como la intención final de la experiencia, lograr ese balance que te permite de alguna manera la iluminación. Cuando tú estás en este balance perfecto, se habla en el Tantra de la unión mística, de la unión mística, de esta unión sagrada, que muchas veces la representamos afuera, en la unión entre, bueno, puede ser una pareja homosexual, no hay rollo, pero se representa idealmente entre el hombre y la mujer,
Alguien que carga energía masculina y energía femenina, y esa unión es la que genera como este balance, y es de la que les hablaba, que algunas líneas de Tantra dicen que esto potencia la elevación y la activación de la energía, y que si hay amor puede potencializarse aún más, ¿no? Pero si no está esto, y si no está la pareja, lo ideal es que tú empieces a reconocer todos los aspectos de tu masculinidad y de tu feminidad internamente. Ajeno a que seas hombre o mujer, hay muchas, como les digo, cualidades. En lo femenino está, por ejemplo, la paciencia, la capacidad de recibir, la capacidad de conectar emocionalmente con tu ser, con lo que está pasando a nivel emocional sin desbordar, sin hacer drama, sino hacer conciencia. Wow, me siento triste, ¿qué necesito para cuidar mi tristeza? Me siento feliz, ¿qué hago para poder expresar mi felicidad? ¿No? Esa conciencia emocional. Cualidades masculinas son, por ejemplo, el objetivo, la claridad, mantener el centro, tener dirección. Estas son cualidades de lo masculino. Cuando hablamos de mujeres muy masculinas, son estas mujeres que son, por ejemplo, empresarias, que son managers, gerentes de empresas, y como que dirigen y mandan y parecen como generalas un poco, ¿no? Que es una versión. Entonces, como que, wow, qué chévere que tengas eso, pero ¿en dónde entras en tu femenino? ¿En qué lugar de tu vida estás experimentando esa experiencia, esta energía femenina? ¿En dónde te rindes? ¿En dónde eres la mujer? Por así decirlo, ¿en dónde te dejas consentir? ¿En dónde te dejas acariciar? ¿En dónde te permites recibir? ¿En dónde eres paciente? ¿En dónde eres amorosa? ¿Ves? Entonces, como que se vale tener toda esta energía masculina, y fabuloso, porque si tienes un negocio necesitas estar en esa energía en alguna parte de tu negocio. Pero también es importante que en tu vida haya un espacio para conectar con tu energía femenina. Y en los hombres igual. Hay algo ahora que está sucediendo, y es que los hombres están empezando a... Paréntesis aquí rápido con respecto al feminismo. Y es que los hombres, muy desde la culpa de haber maltratado a las mujeres por tantos años, de haber oprimido a las mujeres por tantos años, de haber sido los que tenían derecho en esta experiencia del patriarcado, están empezando a entregar su poder desde la culpa. Y desde la culpa, entonces ya no quieren como que los vean como los hombres empoderados y fuertes. Entonces, como que muy rápidamente se están bajando de ese lugar y están conectándose completamente con su femenino, pero se quedan en su femenino, y lamentablemente a las mujeres no les gusta eso. O sea, no les gusta un hombre que sea solamente femenino, a menos de que tú seas muy masculino. O sea, si como mujer eres muy masculina, vas a buscar a un hombre que sea muy femenino para generar el balance energético total. Entonces, aquí el ejercicio, siento yo, es que, claro, que los hombres nos bajemos de la imagen de patriarcado y de violencia y de abuso de poder. Obviamente eso no es para nada amoroso, socialmente ni individualmente, pero bajarnos de allí y nivelarnos, ¿no? O sea, no irnos para abajo, que es lo que siento que está pasando, ¿no? Como que, ay, no, entonces que las mujeres sean las que manden, entonces yo no le digo nada a mi pareja y yo no tengo ninguna autoridad, ¿no? Porque viene de este lugar de ceder todo su poder por culpa. Entonces, acá el ejercicio es poder entrar en este lugar de estar conectado con tu masculino desde un lugar consciente, en donde todavía tienes tu energía masculina, en donde todavía lideras en algunos aspectos, en donde todavía propones, en donde todavía tienes el poder en ti, y puedes sostener esta energía femenina, puedes sostener a una mujer, ¿no? El gran anhelo de las mujeres es poder entregarse, soltarse, poder relajarse. Ese es el anhelo del femenino. Pero para que eso suceda, tienen que contar con un masculino que las sostenga, un masculino en el que pueden confiar, un masculino que saben que si ellas se caen o se dejan caer, el masculino las va a recibir y las va a sostener. ¿Ves? Entonces, parte del ejercicio es que si tú no tienes una pareja, puedas empezar a reconocer esas cualidades en ti y empiezas a hacer conciencia de ellas, a integrarlas y a llevarlas a este nivel maduro. De esto que estoy hablando, por ejemplo, si tú te das cuenta de que como hombres también a veces te pierdes en el drama, es como, wow, o sea, está bien que conectes con tus emociones, pero hazlo desde un lugar centrado. O sea, que internamente tu masculino sea el que te abrace si te sientes mal y te contenga la emoción, ¿no? Y no que salgas corriendo por la calle llorando, ay, mi mujer me dejó. Ok, sí, duele, perfecto. ¿Cómo te contienes? ¿Cómo lo sostienes? ¿Cómo puedes expresarlo? No estoy hablando de reprimir, estoy hablando de que te des permiso de hacerlo, de expresar tus emociones, pero cómo lo haces de la manera más amorosa para contigo. A veces entramos en este juego de generar incluso lástima, ¿no?
o de manipular a través del dolor. No es, uy, es que me duele tanto, estoy tan mal, me maltrataste tanto, a ver si al otro le da culpa y entonces ya no nos termina o alguna cosa así, ¿no? Como la manipulación y estos juegos. Estar atentos a esos juegos y esto lo hacemos internamente también. Si no hay una pareja afuera, es ver yo cómo me regulo, yo cómo me cuido, yo cómo me atiendo. Yo cómo me conozco. Cómo me conozco, claro. Entonces está toda una experiencia interna, de empezar a balancear, empezar a conocerte y reconocer cuándo estás en tu energía femenina, cuándo estás en tu energía masculina, cuándo necesitas tu energía masculina, cuándo necesitas tu energía femenina. Es como lo que les decía, si tú manejas personal, necesitas estar en un lugar masculino para liderar. Pero si tú estás en un lugar de donde hay algo que no se sale que se sale de tu control y que tú no puedes dominar, ahí la invitación es entrar en tu femenino, confianza y paciencia. Ahí tienes que entrar en tu femenino, poder conectar con esa capacidad de estar allí, como que una mujer embarazada, por más embarazada que esté, no puede acelerar el embarazo, ¿no? Pensemos que la masturbación es más o menos como tener un rapidito. Si estuvieras en pareja sería como un rapidito, ¿no? Como que tú te tocas, te estimulas y la estimulación lo que está buscando es un orgasmo rápido. O sea, a ti no te interesa masturbarte por horas. Como una cosa muy del momento. Hombres y mujeres lo utilizan mucho, por ejemplo, para dormir, ¿no? Como que estoy como aburrido o tengo como sueñito o lo que sea, entonces me puedo masturbar para dormir. Y es una práctica que se está como normalizando y está perfecto. Pero eso, la masturbación es un poco como el rapidito. La práctica de autotoque o la práctica de autocultivación sería más o menos como hacer el amor. Entonces, para hacerlo fácil y para que lo visualices fácil, quiero que pienses por un instante a ti cómo te gustaría hacer el amor, cuál sería el escenario ideal de hacer el amor. Y en ese escenario, lo que vas a hacer es que vas a eliminar al otro que está afuera y vas a ejecutar tú los dos roles. Entonces, por ejemplo, qué delicia si antes de hacer el amor nos tomamos un vino. Qué delicia si antes de eso nos damos un bañito caliente con espuma. Y qué delicia sería que durante el baño, por ejemplo, me masajearan. ¿Ves? Entonces, fíjate que es empezar a recrear eso contigo mismo, contigo mismo. Entonces, darte permiso de tomarte un vino, darte un baño de espumita, uf, qué delicia, acariciarte mientras te estás bañando, cómo se siente mientras que te haces el champú, mientras que te masajeas los hombros, como que qué delicia ahí el agua, la ducha o la tina, si tienes tina, poder entrar allí, poder empezar a acariciarte, luego salir, qué delicia si tienes ese tipo de masaje y te empiezas a poner en los brazos, en el cuerpo, en el pecho, en los senos, te estimulas los pezones un poquito, te puedes dar besos, por donde, hasta donde te llegue la boca, ahí puedes besarte las rodillas, las piernas, los brazos, los hombros, acariciarte, hacerte como todo este masaje con aceite después, muy sutilmente, después de haber estimulado mucho tu cuerpo, tus pies, tu pelo. Por ejemplo, empezar a acariciar tus genitales con sutileza. Hazlo de maneras diferentes. En la masturbación, si lo piensas, o si recuerdas, no sé cuál sea tu experiencia, pero casi siempre la masturbación sucede en el mismo lugar, de la misma manera, con los mismos estímulos. Eso es algo clásico de la masturbación. Pues porque es algo que está programado y es lo que estamos buscando. No queremos explorar, no queremos jugar. No, es a lo que vinimos. Y si yo ya sé que tengo mi satisfier y que en 2 minutos ya tengo mi orgasmo, pues ¿para qué me enredo? Ya sé en dónde ponerlo, a qué velocidad, en qué lugar y listo. Entonces aquí el ejercicio es justamente lo opuesto. Si te cuando ya vayas a entrar en contacto con tus genitales, hazlo en un lugar diferente. Hazlo en una posición diferente. Siempre estás acostada o sentada, intenta hacerlo de pie, intenta hacerlo en 4, arrodillada, por ejemplo. Intenta hacerlo en la sala y no en la cama. Intenta hacerlo en el estudio y no en la ducha. ¿Ves? Es como cambia de escenarios, de lugares, de herramientas. Entonces, esta es una forma de empezar a explorarte y recuerda que lo último que estimulas son los genitales. Como que la idea es que ya tengas bastante placer en todo el resto del cuerpo y finalmente llegues a los genitales y ahí si quieres, de nuevo, no empieces con la fricción en el clítoris en el caso de las mujeres o con la fricción del pene en el caso de los hombres, sino date permiso de utilizar las uñas primero, de acariciarte por los lados, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, como que date este permiso. Y ahí empiezas una práctica de autocultivación, extiéndela. Permite que esta exploración pueda durar
mínimo 20 minutos, media hora. Fabuloso si lo logras así. Entonces, nada, sacas una cita contigo en donde te haces el amor. Y si tienes ese concepto, esa idea, ya es más fácil que empieces a experimentar con esta práctica y empezar a cambiarla y salir de la masturbación tradicional. Este tantra es una práctica que cuando hablamos de espiritualidad, obviamente el cuerpo fue con lo que nacimos, la sexualidad fue lo que nacimos y lo que estamos es integrando todas las partes de nuestro ser para vivir plenamente, ¿no? Y el sexo es parte, es como decir que la ola es parte, es una expresión del océano, ¿verdad? Es una y una sin la otra no puede existir. Entonces, es muy lindo que aprendamos a conocer, a respetar, a honrar nuestra sexualidad en una forma plena para vivir muy, muy felices, ¿verdad? Con pareja, sin pareja, y respetar nuestro cuerpo como un templo que es, ¿no? Así es, totalmente, Juan. Salmuki, muchísimas gracias, ¿cierto? He disfrutado mucho también esta conversación. Les doy las gracias a todos